poneros aquí si queréis, para no daros la... Espera, me voy a poner la Bueno, en principio también una cosa, nosotros no somos expertos en picas, lo único que pasa es que hemos tenido la suerte de ir a la recreación de Grole, hemos estado con picas de 5.40 y de esa experiencia es la que vamos a transmitir, porque podemos leer mucho sobre el tema de las picas, pero cuando la tienes en otra mano es algo completamente diferente. Una de las cosas que tenemos que entender, en primer lugar, es que esto es media pica. ¿Qué quiere decir media pica? Que sería el doble de largo, o por decirlo de otra manera. Luis, ven un momento. Ya que te tengo ahí, te cojo. Coge esto. Vale. Sí, cógela de aquí, como si fuera una pica. Es decir, que una pica entera, que son casi 5.40, estas son de 3.25. Coge la pica, sí. ¿Vale? La pica española sería una cosa así aproximadamente. Esto. Que es prácticamente... o sea, fíjate si está el enemigo cerca. ¿Qué significa esto? Que detrás... ¿Nos puede angular un poco para que lo vea la cámara? Lo estoy haciendo a ojo aproximadamente. Fíjate si está lejos del enemigo. Es decir, que el enemigo, para pasar mi pica, tiene que tirarse 5 metros andando. Y en 5 metros pueden pasar muchas cosas, ¿vale? la segunda pica, lo de metro atrás. Claro, estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, mientras quiera venir el enemigo, cada metro tiene otra pica. Al metro, otra pica. Al metro, otra pica. Es decir, el individuo que era capaz de meterse en un cuadro de pica, tenía, además de valor, tenía muchísima suerte, ¿vale? Hay que tener en cuenta otra cosa, las picas pesan, pero hay diferentes posturas que son cómodas. Entonces nosotros cuando estamos en formación, hay 3 posturas básicas, que es la de descanso, ¿vale? Alzar las picas, que es esto, la coges aquí y la llevas así. 5 metros. Y andas así. Estos son lo que vemos en los famosos cuadros de pica, ¿vale? Y es cuando andan así. Y esto es para vacilar, básicamente. Porque la imagen esta tendría que ser aterradora, porque tenemos que pensar en lo siguiente. Imaginémonos un cuadro de unos 300 tíos. Al lado de los tíos mancas de arcabuceros, que la pólvora que usaban era pólvora blanca, no es como la de ahora, que daban más humo todavía. Así que era una especie de bestia gigantesca, de donde se veían fogonazos de fuego y encima se veían las picas saliendo. O sea, tenía que ser un espectáculo realmente aterrador, ¿vale? Pues como iba diciendo, las posturas básicas, la de descanso, que se ponen así en los libros, pero realmente te descansas como te dé la gana. Alzar las picas, que es así, esto es para vacilar. La pica la pegamos al cuerpo porque pesa. Si estoy así dentro de un rato, entonces la pego al cuerpo. Terciar picas, que es esto. Y ponemos la mano aquí, detrás. ¿Por qué ponemos la mano detrás? Porque si nos ponemos a tontear con la pica, le metemos la pica en los morros al compañero. O sea, esta tontería de voy a jugar con la pica. No, porque si juego con la pica, si suelto la parte de atrás, le meto con el morro al compañero. Aparte que una de las cosas que decían es, no os apegotonéis, porque muchas veces dice que les podía la ansia, es decir, que estaban en el cuadro de pica, así, y se pegaban, ¿no? Como diciendo, déjame que le he dicho. ¿Vale? Luego aparte tendrían que estar perfectamente coordinados. Cuando bajaban las picas, ven el que tiene el morrión, vente para acá. Cuando bajaban las picas siempre había que bajarla por el mismo lado, ponte delante de nosotros. Date la vuelta, porque una de las cosas que nos dimos cuenta cuando bajabas picas, que claro, alzar las picas, terciar las picas, te solíamos dar en el morrión. Entonces dices, menos mal que lleva morrión. La campana que teníamos, ¿vale? Y esto también es importante, gracias. Y luego está el otro movimiento que es el de picas al hombro. Picas al hombro es sencillamente esto. Según leí una vez, lo que pasa es que no sé hasta qué punto es verdad, decía que los holandeses colgaban la ropa para que se molestaran las picas españolas. Pero esto lo he visto en una leyenda porque simplemente tiras hacia adelante y andas en formación. Esto, digamos, para descansar. Al final le cogen la inercia a las picas. ¿Y qué es lo más importante de las picas? Que como las españolas son muy largas, hay que trabajar en equipo. Porque, por ejemplo, a ver, un montantero, si yo estoy así y Lucio me atrapa la pica de alguna manera, o me la tira hacia abajo, yo esto no puedo manejarlo, son 5 metros y media, pero mi compañero que está al lado le va a buscar las cosquillas. ¿Vale? Entonces dice, ahora bien, pero claro, como somos compañeros, va a ser mi compañero, mi otro compañero y el compañero de atrás que está esperando. Entonces, como dice, el que entra dentro de un cuadro de picas tiene que tener muchísimas narices. Y si el individuo en cuestión, que esto fue bastante curioso,
tiene bastante valor de acercarse más todavía. O sea, imaginemos que se cuela, ¿no? Fíjate si está cerca, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, por el otro lado. La teoría era así. Cruzamos Pero tú por y el medio. levantamos. O sea, ponte medio, Lucio. Cuando venía, como había tantas picas, bajaban todos y levantaban las picas así. Entonces él ya no Y él llega se por queda poco. atrapado y no llega. Y luego, ¿qué es lo que pasaba? Que si aún tenía las narices de venir, teníamos la daga aquí o en la espalda y acuchillábamos. Aquí ya no hay piedad. Porque él está atrapado en ese de eso. De hecho, muchas veces el compañero de atrás le metía la pica entre el pie. Le metía la pica por el pie para que se tropezara y no pudiera avanzar. Porque yo no quiero que él me llegue a mí. Si él me llega a mí, me destroza. Entonces yo hacía así, hacía el bosque de pica, sacaba la daga y sin tontería y sin piedad. Y encima, como éramos bajicos, incluso le pegábamos por bajo. ¿Vale? Cuidado, vale. Ya te puedes... ¿Vale? Pasa que aquí solo tenemos 2 picas, pero os puedo asegurar que cuando se bajan 15 picas, vienen hacia adelante los alemanes, estos brutotes, y levantan las picas, se quedan atrapados realmente en un bosque de picas porque no pueden ni andar. Y luego, por supuesto, está lo que hemos visto muchas veces, que es la carga de caballería. La carga de caballería consiste básicamente, pues apoyamos el pie, nos ponemos así y esperamos que venga. Y detrás está nuestro compañero con la pica para que venga el caballo. Generalmente el caballo no se acerca. ¿Por qué? Porque eso ya le asusta bastante. Y luego está en algunos cuadros que están así preparados con la ropera para cogerla. Lo que pasa es que yo aquí me di cuenta de una cosa importante, que les decían, las roperas tienen que ser cortas, pero los españoles, como eran muy chulos, las cogían largas porque les gustaba mucho el duelo. ¿Por qué tiene que ser corta? Mi ropera es larga, mi ropera es de duelo. ¿Por qué mientras tengo 2 horas para sacarla? Y es muchas veces eso, cuando estamos en combate cerrado, es muchísimo más cómodo coger la daga y acuchillarte la daga, porque en un bosque de picas no tiene ninguna posibilidad. Es decir, al final se hacía un gran barullo y lo que mandaba era esto, porque no hay espacio real para poder manejar la ropera. ¿Vale? Bien, esos son, digamos, los conceptos básicos pero básicos de todo de la pica. Lo que pasa es que lo que mola es tener muchas. Porque cuando tienes muchísimas picas y luego cuando tienes muchísimas picas, pues impresiona mucho. Y cuando se ponían así, ¿iba corriendo o no? Iba andando despacio. Pegaba la mano aquí, pegaba aquí y ya avanzábamos los dos. Las órdenes se gritaban porque con el casco no se oía un... Y te puedo decir que cuando vienes así, al final el otro se retira. ¿Vale? Al margen de eso, también teníamos rodeleros italianos que cuando se nos colaba algún alemán, venía el rodelero italiano por el lado y le daba al alemán. Que eso molaba un montón. ¿Vale? Hacia atrás. Y luego ya están las instrucciones. Básicamente, cuando hacemos la instrucción de alzar las picas, es porque nos preparamos para bajarlo. Esto es que ya viene el follón, ¿no? Y una vez que estamos así, vamos andando y dicen, por ejemplo, a pie firme, derecha. ¿Qué significa? La derecha, el pie firme, y seguimos avanzando. Y esto mola un montón porque de repente te para y dices, eso, toma una posición de artillería, así vamos así andando, decíamos a pie firme, izquierda. Y girábamos así y tomamos la posición de artillería. Es decir, que nos movíamos, era una especie de... Nos movíamos. Y luego también, cada capitán tenía el cuadro partido a trozos. Así, en un caso, digamos, que hay mucho follón, podías partir el cuadro y volver a unirlo otra vez. Y bueno, básicamente esto es así de sencillo. La pica no tiene mayor misterio. Y ahora ya que Velasco nos explica un poco lo del montante, pero como ya he dicho, el que tiene narices a venir es porque la tiene muy grande. Bueno, antes incluso que yo presente un poco, pues por así decirlo, unos estudios que he hecho para un artículo, bueno, un pequeño anexo para Despertaferro, sobre el uso del montante por parte de los lasquenetes alemanes contra cuadros de piqueros suizos, pues nuestro amigo Lucio va a presentar el montante, pero no como arma de guerra, sino como arma de esgrima civil, por así decirlo, ¿no? Que es muy diferente al uso del montante que yo voy a presentar. Bueno, sin más, muchas gracias, Lucio. Bueno, el montante es este pedazo de arma que recuerda la tipología medieval, aunque es ya un arma propiamente renacentista, incluso barroca. Este arma tiene, en el uso civil, tiene muchas acepciones. La primera de ellas es que es el arma de los maestros de esgrima, porque... ¿podéis coger dos roperas, por favor?
porque la llave de fiesta y tal. ¿Cómo que no? Hay ahí en la paja hay una. Bueno, pues porque imaginemos que están los dos en la sala de armas, están los dos diestros entrenando, ¿vale? Y llega un momento en que se empiezan a meter en estopa peligrosamente, ponerse el borde y las armas, uno con el otro, como si veis, ya lo miréis. ¿Vale? Y en el momento en que esto ya empieza a ser peligroso, el maestro de armas mete el montante, de ahí viene la expresión meter el montante, para frenar la acción. Sí, esa cara que has puesto. Para frenar la acción, ¿vale? Eso en cuanto al uso, digamos, en sala de la época. De hecho, había, bueno, yo he leído por ahí que había salas que su icono era un montante. Era como, aquí hay una sala de armas y estaba un montante. Vale, eso por un lado. Luego, en el ámbito, ahora parezco alemán, ¿no? Déjalo, sí, esto queda súper guay. Esto parece un tratado alemán. En el ámbito civil del uso del montante no hay tantas referencias del uso como arma de duelo, porque es terrible el uso que el montante puede infligir en cualquier otra persona, sino como arma, digamos, de protección. Hoy en día en la sala de esgrima el montante se utiliza como arma para trabajo en sombra, para aprender a manejar correctamente las articulaciones, la aplicación biomecánica del cuerpo, aprovechando el peso y las dimensiones y la morfología del montante, de forma que aprendamos a utilizar todo el cuerpo para poder movernos correctamente, porque si no es imposible mover, si no trabajamos con inercia. Buena idea. No somos capaces de mover el montante con eficacia. No obstante, hay tratados, sobre todo portugueses, hay un tratado portugués que da unas nociones civiles del uso del montante. Luis, porfa. Bueno, que tiene la hoja, que también llamado falsa guarda, ¿permite? Aquí no permitirían que yo pudiese coger el arma por la hoja y poder usarla de la manera que antes ha usado la falsa guardia nuestro compañero Lucio. Esto es otra morfología montante. Después aparte vemos que es un arma muy ligera, un arma con unos niveles de flexión bastante importantes y es un arma que en el campo de batalla sería bastante inútil. Sin embargo, en el contexto de una sala de armas, este montante más corto, una morfología que se usaba en España, sí sería muy útil. Pero ahora lo que nos interesa es el otro tipo de montante, el montante alemán. El montante alemán era más grande, básicamente porque los alemanes eran más grandes. El arma siempre está, o debería estar supeditada al tamaño de aquel que la blande. Entonces, aquí tenemos aparte, podemos ver cómo tras la falsa guardia, en lo que es la zona, la base de la hoja o recazo, en este caso está cubierta por cuero. Esto es porque aquí esto es una declaración de intenciones. Básicamente, yo quiero coger la hoja por esta zona. ¿Por qué cogería yo la hoja por esta zona cuando ya estoy, por así decirlo, sacándola del ámbito de la protección que me da pues una guarda más o menos elaborada, una cruz y aparte un anillo? Aquí mi mano está más protegida. Aquí, a pesar de esta falsa guarda, de estos cuernos, por así decirlo, está más expuesta. Esto tiene una aplicación bastante clara, pero ya no, por así decirlo, en una sala de armas, en un duelo, sino en el campo de batalla. Yo en el campo de batalla no podría hacer el uso que, por ejemplo, tan ágil que nos ha mostrado Lucio, donde realmente moviendo el cuerpo podía hacer una serie de círculos amplios para poder enfrentarse a un adversario o a varios. Aquí no se da eso, por varios motivos. Primero, porque no voy solo. A mi lado, o sea, aunque esta sea un arma terrible, yo tengo que trabajar en equipo. Y a mi lado pues están mis compañeros, y si yo empiezo a realizar molinetes, yo creo que soy más peligroso para mis propios compañeros que para el adversario. Entonces, el uso del arma se ve limitado. Pero ese no es el único motivo por el que estoy limitado, sino que también no voy, como iría ahora, así con un traje que me permite cierta libertad de movimiento, sino que normalmente
como es el caso que voy a comentar ahora, iría con un coselete. ¿Qué es un coselete? Un coselete es una armadura que está compuesta, bueno, allí tenemos, más adelante, si quieren, pues nos podemos pasar a verla, pues tiene varias partes. De hecho, vamos a verla. Un par de personas del grupo, ¿puede traerla, por favor? Sí, bueno, o 3 o lo que sea. Bueno, un coselete básicamente es una armadura que está compuesta por peto, que es la parte delantera, espaldar, que es la espalda, y escarcela, que es una protección que sale del peto y protege el muslo. Esto es una protección propia del siglo XVI. Y que sería la protección que llevarían, aparte de un yelmo, posiblemente una celada, probablemente la protección que llevarían los lasquenetes alemanes, que son el tipo de tropa del que vamos a hablar. Los lasquenetes alemanes fueron pues unos mercenarios que estuvieron desde el principio al servicio de los Austrias, al principio de Maximiliano I y después de los Austrias españoles, por así decirlo. Eran unos soldados que se caracterizan también por sus vestimentas, ahora la mostraré, de vivos colores, como la que lleva nuestro compañero Fernando. Fernando, por favor, puedes acercarnos. Era realmente, cada uno iba diferente, esto no es un uniforme, cada uno pretendía destacar. Combinaban colores, en la mayor parte de los casos, muy chillones, y hacían, sobre todo, ostentación. Eran unos mercenarios que todo el dinero que tenían lo llevaban encima y lo llevaban en posesiones, ya fuesen piezas de armadura, lujosos ropajes o armas especialmente ornamentadas. ¿Por qué? Porque cualquier día era gente desarraigada y cualquier día podían morir, y la única riqueza de la que podían disfrutar era la que llevaban puesta o se la podían gastar, en muchos casos en cerveza, como el caso de los dobles sueldos. El arma que, por así decirlo, siempre tenemos, bueno, los que conocemos un poco la historia, tenemos asociada a los lasquenetes alemanes, es la espada de 2 manos o Zweihander. Mi alemán es terrible, digamos que se pronuncia así. Este arma, aparte, era el arma principal de un cuerpo de lasquenetes, que eran los conocidos como dobles sueldos. Dobles sueldos eran porque cobraban el doble. Y dice la leyenda que una parte la cobraban en dinero y la otra en cerveza. Eso ya nos dice mucho de cuáles eran los gustos de estos mercenarios. Pero aparte, además de este arma, lleva un arma secundaria que se llama Katzbalger o destripagato. Que en este caso, por favor, no tengo aquí una para mostrarles un arma muy específica, que es lo mismo que antes, los que habéis presenciado un poco la demostración del uso de la pica. Hemos visto que cuando se llega a un entorno cercano se saca una daga, ¿no? En este caso ellos sacaban la Katzbalger, que era un arma corta, de hoja ancha, pesada, doble filo, apenas tenía punta, era en muchos casos hasta casi redondeada, era, imagínense, un machete de 2 filos. Era un arma terrible cuando llegaban al cuerpo a cuerpo, y era lo que buscaban. La leyenda de lo que es el montante viene en cuanto a grupos muy reducidos, normalmente 6 personas, lo que eran llamadas las compañías perdidas, porque eran, por así decirlo, grupos de castigo. Era cuando alguno de los lasquenetes había cometido algún tipo de delito o de infracción muy, muy grave, en muchos casos, que eran condenados a pena capital, o sea, a la muerte, pues se le va a elegir o la ejecución o formar parte de una compañía perdida, o sea, una misión suicida. Y si lograban sobrevivir a esa misión, pues como que sus delitos pues quedaban pues limpios, o sea, le limpiaba el historial. No eran condenados a muerte y podían volver a ingresar, y encima estando relativamente bien vistos, dentro de su respectivo cuerpo. Esas compañías perdidas eran lanzadas, mucha gente dice, para abrir huecos entre las compañías de piqueros suizos, que eran, por así decirlo, los grandes competidores de los lasquenetes en lo que era la guerra de principios del siglo XVI. Eran los 2 cuerpos más prestigiosos, los piqueros suizos durante muchísimo tiempo, pero luego los lasquenetes alemanes.
que se hicieron realmente, alcanzaron su mayor gloria al servicio del emperador Carlos V o Carlos I de España. No iban, aparte de ir vestidos tan elegantes como va Fernando, iban bien protegidos por lo que he comentado. Como lo que conocemos como coselete, que era lo más básico. Que sería peto, escarcela, que es esta parte de abajo. Aparte podemos ver que el peto es un peto aquí con una arista en la pancera, que lo que sirve es para que cuando se le ataca con un arma de punta, como puede ser una pica, resbale hacia afuera. Entonces están pensadas para no enfrentar golpes muy fuertes, pero sí para desviar. Según también cuenta la leyenda, bueno, son hechos que muchas veces están confirmados, iban a la batalla solamente armados con la parte de delante. Bueno, la espalda no la tenían cubierta para evitar que huyesen de la batalla. Por favor, ¿alguien puede coger necesito un par de piqueros? Entonces, ya partimos de la base que esta gente, como han explicado bien, en posición de descanso en un principio, como han explicado bien, el acercarse a lo que se dice me cuesta centrarme. Bueno, en un principio la visión aterradora de 6 personas, estamos hablando de 6 personas, 6 condenados a muerte que se dirigen pues a una compañía de pica de, por ejemplo, 300 piqueros, con armas con pica afiladas de 5 metros, 5 metros y medio, y que son un cuerpo que está totalmente coordinado. Era, efectivamente, lo llamaban las compañías perdidas porque era una, por así decirlo, casi una sentencia de muerte, pues vamos, con alguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, sobrevivían. ¿Por qué? Porque iban fuertemente acorazados y eso les permitía tener alguna posibilidad de aguantar después mientras sus compañeros, porque no se esperaba que esas 6 personas rompiesen una formación de 300, no se esperaba eso, pero sí se esperaba que entorpeciese el tiempo suficiente para que los capitanes de sus respectivas compañías hiciesen con su hombre lo que tuviesen que hacer y poder acabar con esa compañía de pica. Es que tarda, y estas son picas más pequeñas, estas son más fáciles de manejar, pesan menos. Realmente no es un arma de esgrima, es un arma de formación. Yo, asumiendo que voy armado con un coselete y tengo un par de compañeros, cada uno abriendo, uno a izquierda y otro a derecha la formación, voy a asumir, por favor, atención, voy a asumir que, bueno, ellos atacan muy lentamente, no me ataquéis, que, por ejemplo, que llega alguna pica a mi coraza, yo voy a intentar siempre apartar para que si me llevo algún golpe de pica, que vaya a parar a la pieza de armadura, que es lo que me va a permitir acercarme. Entonces, normalmente los historiadores dicen que se abrían pasos cortando lo que son, con golpes tremendos, lo que son las cabezas de las picas. Eso no puede pasar nunca, porque un arma, por muy afilada que esté, nosotros no estamos cortando leña. Este arma vibra, o sea, yo cuando cojo la golpeo, el arma vibra. Aquí, cualquiera que haya cortado leña sabe que no puede cortar un palo de un árbol, o sea, una rama de un árbol, que no esté sujeta al suelo. Entonces, ¿cómo entraban esos montanteros y rompían las formaciones de pica? Pues, básicamente, haciendo uso de la palanca que les daba esta parte, el recazo y la falsa guarda. Entonces, a partir de aquí, vosotros poneros con toda vuestra fuerza. Imaginad que esto, aparte de la palanca, se hacía de más lejos, que era más complicado. No dejéis que yo abata el arma, por favor. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Estáis ya todos fuertes? Venga, no me dejéis, no me dejéis. Esto lo hemos llegado a hacer con más gente. Es muy complicado. Van a decir, bueno, pero qué fácil. Llega aquí con este arma y abate. No era tan fácil, porque aparte yo estoy abatiendo 2, quizás 3, pero estaban en segunda línea, con las picas, y estaban también entrando. Por eso mismo, era un trabajo de entrada en cuña. Normalmente eran grupos de 6, estaba el primero, que era el valiente,
o el que menos miedo tenía a morir. Detrás de él había 2 más y detrás de esos 2 más había 3. Lo que se pretendía era, el primero iba más acorazado, se tragaba unos cuantos, pues digamos, unas cuantas estocadas con la pica, y mientras tanto los que iban detrás, la segunda línea, iban apartando. Nos iban apartando y los terceros iban encargándose un poco de mantener, o sea, mientras los primeros iban entrando, vale bien, aquí ya llega la segunda pica, entramos como podemos, los segundos están pasando el montante para evitar que a mí me hagan trizas, y los terceros, por así decirlo, mantienen. Entonces ya mucha gente se preguntará, bueno, y una vez ya llega a este punto, no es fácil coger aquí la pica, porque por ejemplo tú tiras para atrás y no, yo aquí estoy muy fuerte, ¿qué pasa? Las engrasaban. Yo esto no lo podía hacer, porque normalmente las primeras partes de las picas, para evitar que las cogiesen, estaban engrasadas. Entonces, y no solamente en la punta, esta cuchilla estaba afilada. Entonces él tira para atrás, yo aunque apriete se me resbala y me corta la mano. Tenían que esperar a poder entrar mucho más cerca para realizar sus acciones. También ellos podían hacer la acción que han hecho antes de cubrir el suelo. ¿Qué pasa? También había otro tipo de contraacciones, que era el abrir, coger lo que es entrar desde abajo, y los diferentes, por así decirlo, montanteros lo abrían también. Entonces, de aquí abajo, yo estoy jugando con la misma. Mantener fuerte, por favor. Mantener fuerte. La idea es que esto es más corto. Mientras más corta es la palanca, más fuerza. Incluso llegaban a. De hecho, ellos apoyaban. No es fácil, lo estoy diciendo. Mira que es fácil. No era fácil. De hecho, tenían muchas posibilidades de morir, pero sin embargo, había contratécnicas. Y mientras hacían todo esto, tenemos que tener en cuenta que estaban recibiendo lanzazos. Muchísimas gracias.